Herrera en COPE. Estar informado. Hola, ¿qué tal están? En los siguientes minutos me van a permitir presentarles a una de las mentes más brillantes de este país. La infancia de nuestro siguiente invitado fue como la de un niño normal. Bueno, también habría que ver qué es lo normal hoy en día. Nació en Madrid y es el segundo de 6 hermanos. José María es el mayor, es un chico que parece guiado siempre por una ética sorprendente. Manuel o Manolo, como le llaman cariñosamente en la familia, es un niño con una convicción tremenda. Juan Ignacio es el simpático de los 6. Arrolla con cualquiera que tenga enfrente. Fernando es un chico tremendamente gracioso y Alejandro es el genio de la familia. Pero ¿y Mario? Pues mire, Mario fue un niño tímido, algo reservado, un tanto idealista, pero transparente y muy sincero. Y mire, aunque hoy, y luego lo entenderán, llame un tanto la atención, sentía poca felicidad a la hora de ir al colegio, como que le asustaba. Su mayor héroe era Félix Rodríguez de la Fuente, claro, como el de otros tantos niños por aquel entonces, y sus grandes amigos, los libros de aventuras que le acompañaban todas las noches. Ahora sí, hay otra cosa que disfrutaba enormemente, que lo diferenciaba del resto, y eso era contar historias, fabular sobre cosas que había leído en esos libros, ¿no? Sentaba a sus hermanos y les hablaba sobre asuntos que le apasionaban, como los tiburones, por ejemplo, y dejaba a todos embelesados con la palabra. Pero hay algo que define aún mejor a nuestro invitado de hoy. Para ello les voy a contar un breve pasaje de su vida. Mario estaba ya en la facultad, era un chico que de joven ya destacaba mucho por su inteligencia. Ahora bien, había algo que se le atravesaba. Era como un muro con el que chocaba constantemente, el inglés. Madre mía, el maldito inglés. Era una cosa imposible, es que no le entraba nada. Y si le entraba algo, ese algo no se le quedaba. Pero es que para el colmo, si lograba quedarse con ese algo, se le olvidaba. Pero Mario contaba con el ingrediente secreto para todo en esta vida. Bueno, 2 ingredientes con los que ha alineado siempre sus días: la pasión y la ilusión. Sentía una ilusión tremenda por saber inglés. Claro, eso le permitiría tener un mejor expediente académico y optar a becas más interesantes. Así que se hizo con un manual de inglés y todas las noches, cuando digo todas las noches, son todas las noches, se sentaba a leer aunque fuesen 10 minutos. Ya podía estar enfermo, tener 1000 compromisos que el librito no se quedaba sin su repaso. Al año se presentó a uno de los exámenes de inglés que tenía. Y a las preguntas que le hacían respondía con lo que él había leído en ese librito, claro. Respondía en inglés, sí, pero cosas que no tenían nada que ver con lo que le preguntaban. Pero Mario siguió, noche tras noche, paso a paso, pum, pum, y de repente a los 2 años su mente se abrió y comenzó a absorber el inglés como una esponja. Hoy el doctor Mario Alonso Puig es una eminencia a nivel mundial en la medicina, en la neurociencia, además de ser uno de los conferenciantes más seguidos en este país por su trabajo e investigación en torno a la psicología positiva y al liderazgo personal y profesional, con motivos más que suficientes. Doctor Mario Alonso Puig, además de un honor, es un placer tenerle con nosotros. Entiendo que ya domina el inglés perfectamente. Bueno, primero, de verdad, de todo corazón, gracias por esa presentación tan bonita. La verdad es que me ha dejado profundamente impactado, de verdad, gracias. Nunca, yo tengo la sensación de que nunca dominaré el inglés. Lo que sí es cierto es que tengo hoy una soltura que nada se parece a la que tenía cuando empecé, que efectivamente fue así de difícil y también así de ilusionante, porque me permitió darme cuenta de que cuando una persona tiene ese entusiasmo, esa ilusión y esa perseverancia, aquello que parece imposible puede hacerse realmente posible. Uh-huh. Doctor, ¿me permite usted el tuteo? Yo lo agradecería infinitamente. ¿Me lo permite usted a mí también? Hombre, faltaría más. Cuando eras joven te detenías a contar historias, Mario, y parece que todos se quedaban prendados por ellas. Además, se ve perfectamente que alguien, cuando sabe comunicar, o le nace, es que claro, el resto se callan, entonces lo identificas muy bien. ¿Sabías o creíste que ibas a sacar provecho de ello? Jamás. Era una cosa que me nacía del corazón, quería contar lo que a mí me había entusiasmado, lo que me había apasionado, quería que otros vibraran con lo que yo había vibrado y sorprendentemente, pues efectivamente, como tú comentas, se producía un cierto silencio, pues que hacía fácil que yo pudiera compartir esa experiencia. Jamás me imaginé eso. Lo que sí es cierto es que mis enfermos, yo ejercí la cirugía general y aparato digestivo entre España y Estados Unidos 26 años, y sí es cierto que mis enfermos empezaron a decirme que las conversaciones que tenía con ellos antes de la cirugía, después de la cirugía, cuando les daba el alta, etcétera, estaban teniendo un impacto sorprendente en sus vidas, ¿no? Entonces entendí que esa conversación de alguna manera les estaba ayudando.
pero jamás me imaginé que bueno, que daría semejante salto, que por supuesto da un vértigo profesional enorme, dejar la cirugía después de 26 años, y nunca me imaginé que la palabra pues me llevaría pues hasta donde me ha llevado. Uh-huh. Mario, lo acabas de contar, ¿no? Eres cirujano, pero en un momento te das cuenta que a través o a raíz de las conversaciones que tienes con tus pacientes, pues como que hay otras formas de sanar y que el cerebro cuenta mucho en todo esto. Los griegos ya deslizaron hace siglos que se podía curar con la palabra. La pregunta es muy directa y muy fácil. ¿Se puede curar con la palabra? Sí. ¿Puede desarrollarlo? Por supuesto que sí. Lo mismo que la paz es algo más que la ausencia de guerra, la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona verdaderamente sana no solo es que no tenga una enfermedad, es que también tiene un bienestar psicológico, social, emocional. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a la percepción. Yo veo según el lenguaje. El lenguaje es lo que me ayuda a ver. Esto es una cosa bastante contraintuitiva. Nos da la sensación de que el lenguaje simplemente describe cosas. No, el lenguaje también afecta a cómo veo esas cosas. Entonces, cómo una persona se ve a sí misma afecta directamente, por ejemplo, a la respuesta del sistema inmune, del sistema de defensa, frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si una conversación en este caso de un cirujano con un enfermo, le ayuda a ver que dentro de sí, en su interior, tiene recursos, tiene capacidades para ayudarla a esa persona a realmente mejorar su salud, es incuestionable ya que efectivamente el sistema inmune es tremendamente sensible a eso y empieza a ser mucho más agresivo frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si por el contrario yo le digo, pues mire, esta es una situación verdaderamente tan difícil que casi no se puede resolver, haremos lo que podamos, pero es muy poco, el sistema inmune también responde a esto. Es decir, el pensamiento, el sistema nervioso central, el sistema inmune, las hormonas, el sistema endocrino están constantemente hablando entre sí. Por tanto, la palabra, que tiene que ver obviamente con el pensamiento y tiene que ver con los procesos mentales, afecta directamente al funcionamiento del cerebro, afecta directamente al funcionamiento del sistema inmune y por supuesto el sistema endocrino. Claro, estamos hablando de centros de control que tienen un impacto en el organismo en su conjunto. Uh-huh. El doctor Ortega y Gasset dijo que no somos participios, sino gerundios, que poco a poco nos vamos haciendo, que no somos departamentos estancos. Claro, hablas mucho sobre esto, Mario, pero yo lo relaciono directamente con algo que se me viene a la cabeza, que es que todo el mundo es recuperable, pero inevitablemente me lleva a pensar en personas que han cometido crímenes inhumanos, que han perpetrado barbaridades. ¿También lo son? Bueno, es una grandísima pregunta. Desde mi punto de vista, todo el mundo es recuperable. Lo que ocurre es que no es recuperable en todas las instituciones, ni es recuperable por todas las personas. Es decir, para mí algo nuclear en mi vida es considerar que la esencia de un ser humano es una esencia buena, por decirlo, utilizando un lenguaje, la moral. La esencia, el núcleo. Lo que pasa es que eso puede estar absolutamente tapado. Imaginemos que la esencia de un ser humano fuera el sol. El sol es luz, el sol es calor, pero claro, uno puede levantarse una mañana y ver todo oscuro. Todo oscuro no porque sea noche, sino porque está lleno de nubes. Claro, al final la persona no actúa de acuerdo a quién es, a ese sol que tiene en su interior, sino muchas veces de acuerdo a quién se cree que es, a esos nubarrones que están tapando. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde luego muchas personas pueden ser recuperables cuando se intenta conectar con ese sol. Lo que pasa es que algunas personas tienen tan nivel de nubarrones en sus vidas que hace falta un abordaje muy específico por personas muy especiales y en centros muy precisos para tener un impacto. A mí algo, Alberto, que me ha ayudado mucho en la vida es pensar que no hay, es mi forma de verlo, sé que algunas personas, muchas no estarán de acuerdo, para mí no hay personas buenas y malas, hay personas que están bien, personas que están mal y personas que están muy mal. Y cuando una persona está muy mal, hace cosas muy malas. Supongo que una persona que está muy mal carece de la presencia de atributos fundamentales para el ser humano, que te he leído y te he escuchado
repasar muchas veces. Hablamos de la generosidad, hablamos de la humildad, de la pasión, de la ilusión, de las ganas de querer, sobre todo. ¿Practicas tú, Mario, diariamente? ¿Practicas esto diariamente? Yo diariamente lo practico, diariamente. No hay un solo día que no lo practique desde que me levanto hasta que me acuesto. Otra cosa son los resultados de la práctica. De la misma manera que me pasé todo ese tiempo que tú dices y que fue así, y que no fallé un solo día, 10 minutos todos los días estudiando algo que para mí era imposible hasta de entender. Llegué a aprenderme el libro de memoria, por eso en el primer examen para obtener una beca no la gané porque claro, me preguntaban una cosa y yo contestaba con el libro. Entonces, claro, hablaba inglés, pero no lo que me preguntaban. Entonces, de la misma manera que yo lo practicaba y la sensación que tenía era que no avanzaba, hasta que llegó un momento en el que empecé a avanzar a una velocidad que yo ni me la creía, lo mismo me pasa cuando yo busco entrenar estos valores para que se conviertan en virtudes. Es verdad que a veces es una situación muy dura, porque me da la sensación que no mejoro, vuelvo a tener ese momento de enfado que no querría tener, o ese momento de desesperanza o de impotencia. Lo que pasa es que me he dado cuenta que en mi vida lo que más me ha ayudado es la perseverancia. Entonces, como tengo ilusión por mejorar cada día, como sé que esa mejora es posible y como estoy dispuesto a perseverar hasta que me muera, pues obviamente van pasando cosas, y hay veces que me quedo hasta sorprendido de cómo algunas cosas que eran imposibles para mí en el pasado, pues empiezan a suceder. Entonces siempre es, al menos para mí, una llamada a la humildad, a no creerme nunca que soy nada ni demasiado especial ni demasiado poco especial. Soy una persona que quiere crecer, quiere mejorar, quiere evolucionar y está absolutamente comprometida en ello. Hablando de lo especiales que somos cada uno, hay una historia preciosa que cuentas mucho en tus conferencias, que es la de Ben Carson. Voy a intentar simplificarla, porque sabes que en esto de la radio, un medio con el que también tienes relación, vamos con muy poco tiempo y muy rápido. Ben Carson, un muchacho de Detroit en los años 50, negro, con lo que ello significaba en la América de aquel entonces y sobre todo en esa zona, con pocos posibles, y que además no era... no sé si inteligente es la palabra, o que no destacaba en el colegio. De hecho, digamos que todo lo contrario. Y su madre un día decidió que todos los días iban a ir a la biblioteca de Detroit a leer. Y empezó a leer. Un día en la clase, la profesora o el profesor saca una piedra y le pregunta a la clase: ¿qué es esto? Y nadie levantaba la mano. Nadie sabía qué era aquella piedra. Pero sí había alguien que conocía o había visto aquella piedra antes. Era Ben, el que, claro, era el tonto de la clase, entre comillas, y no se iba a atrever a levantar la mano. Pero llega un momento en el que sí lo hace, y evidentemente el profesor ve como Ben acierta y sabe señalar el mineral. Pero es que además Ben se da cuenta de que sabe diferenciar las propiedades y describir muchas más características de ese mineral. Claro, esto nos lleva a pensar o a la conclusión de que todos tenemos algo especial o todos tenemos una virtud que nos diferencia del resto. ¿Esto es así, Mario? ¿Esto cómo podemos, si somos profesores, estamos en el ámbito de la enseñanza, potenciar esto? ¿Cómo podemos identificar en el que normalmente no es una persona que destaca algo en lo que destaque? Sí, bueno, lo has comentado perfectamente. La piedra era obsidiana y efectivamente fue el profesor el que estaba constantemente, profesor de ciencias, constantemente intentando que este chico tuviera confianza en sí mismo, y la madre de Ben son ya exactamente igual. El chico, efectivamente, el joven, fue apodado el tonto de la clase, de Dummy Boy, y vivía de acuerdo a eso que creía que era, porque bueno, los demás le veían así. No cabe duda, y en la experiencia que tengo a lo largo de los años lo puedo decir a nivel de certeza, en lo que yo he vivido, no cabe duda de que todo ser humano tiene un potencial increíble y que está absolutamente inexplorado. Pero como no vivimos al nivel de lo que somos, sino al nivel de lo que creemos que somos, pues claro, no nos creemos lo suficiente, ni lo suficientes como para ser queridos, ni lo suficiente es como para soñar en grande o para hacer nuestros sueños realidad. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en el mundo de la pedagogía? Yo distingo siempre un profesor de un maestro. Un profesor es alguien que enseña una asignatura,
un maestro es alguien que, además de enseñar una asignatura, ayuda a una persona a confiar en sí misma y en sus posibilidades. Entonces son unos pasos muy claros. El primero, hay que querer a las personas. Si uno no quiere a su alumno, es difícil que ese potencial emerja. En segundo lugar, tiene que creer que hay un potencial, aunque no lo vea, aunque no se haya expresado. En tercer lugar, hay que buscar constantemente ocasiones, oportunidades para valorar algo que esa persona ha hecho bien. Hay que pillarle siempre haciendo algo bien, aunque sea la cosa más sencilla. En cuarto lugar, hay que desafiarla para que crezca, para que sepa que tiene todo un mundo por descubrir. En quinto lugar, hay que apoyarla, porque claro, cuando una persona está saliendo de su zona de confort y entrando en una zona nueva y desconocida, pues tiene ansiedad, tiene inquietud. Si se siente apoyada por una figura de autoridad, por una figura que esa persona respeta, pues se consiguen efectos impresionantes. Y en último lugar, acompañarla. Es decir, no hacerlo por ella, pero sí saber que estás ahí. Uh-huh. Hay algo, siempre que tenemos un reto por delante, tendemos a agobiarnos con las cosas que pueden pasar mal. Tenemos, de hecho, un sentimiento autodestructivo de cuando en cuando. Y hay una frase que se le ha atribuido miles de veces a Otto von Bismarck, que bueno, puede que sea apócrifa y que no sea cierta, pero vamos a tomarla como tal para la siguiente cuestión. La nación más fuerte del mundo es sin duda España, porque siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. ¿Tenemos tendencia autodestructiva en este país? Bueno, yo creo que efectivamente siempre he leído que la frase era de von Bismarck, pero sin embargo yo hay algo que sí sé con absoluta certeza, que es que don Santiago Ramón y Cajal, el padre de toda la neurociencia moderna, Premio Nobel de Medicina en 1906, también vio esto. Es decir, de alguna manera tenemos un sesgo cultural que no hace fácil que nos valoremos unos a otros, que no hace fácil que celebremos los éxitos de los demás y que, curiosamente, cuando se viaja fuera, lejos de reconocer el país tan extraordinario que tenemos, porque es extraordinario, lo mires por donde lo mires, pues parece como que no eres suficiente. Es un sesgo cultural curioso, no. Don Santiago tampoco refleja muy bien de dónde viene, pero sí refleja que es algo histórico. Entonces, posiblemente hay algo de tipo cultural. Y bueno, es un desafío que tenemos delante y que podemos superar, porque imaginémonos que teniendo el país tan extraordinario que tenemos, encima nos lleváramos todos un poquito mejor. La verdad que sería, no sé si es demasiado pedir, pero sería estupendo. Doctor, eres, además de una eminencia en tu campo, en la medicina y en la neurociencia, ya lo eres en la comunicación. ¿Qué te parece la radio? ¿La escuchas mucho? ¿Cómo ves su futuro? Bueno, vamos a ver, yo te agradezco infinitamente la generosidad de tus palabras, Alberto, que me llames eminencia. Soy un buscador y me he de reconocer así con enorme orgullo, porque cuanto más profundizo en los campos, más me doy cuenta de lo poco que sé, ¿no? Pues mira, la radio para mí es especial, primero porque he tenido la suerte de estar en varios programas, en esta casa, por ejemplo, y es muy especial porque tiene una capacidad de llegar al mundo afectivo que es muy, muy específica para mí de la radio. Precisamente porque al estar atento desde el oído, captas algo con unos matices que son tremendamente profundos y llenos de color. En segundo lugar, porque yo creo, por lo menos lo que he vivido o los programas que escucho, aunque se hablen de temas duros, se pueden hablar desde la serenidad, desde la cordialidad, desde el deseo de encuentro, ¿no? Y en tercer lugar,